Cuando la mayoría de los hombres intentaban escapar de la pesadilla que era la ocupación nazi, un hombre caminó voluntariamente hacia su corazón más oscuro. Su nombre era Witold Pilecki, un oficial de caballería polaco, un esposo y un patriota. Hizo lo que ningún hombre en su sano juicio consideraría jamás. Se ofreció voluntario para ser capturado y enviado a Auschwitz, el lugar más temido de la tierra. Pero antes de llegar a esa decisión, debemos entender al hombre detrás de ella. Polonia en 1939 era una nación siendo aplastada entre dos monstruos. Desde el oeste, los ejércitos de Hitler arrasaban con furia de Blitzkrieg. Desde el este, las fuerzas de Stalin invadían bajo un pacto secreto. Entre ellos yacía Polonia, un país que se negaba a inclinarse. En este caos, Witold Pilecki emergió no como un político ni como un comandante, sino como un soldado que creía en el deber por encima de todo. Era un veterano condecorado de la guerra polaco-soviética, un hombre que había visto su parte de sangre y muerte. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para lo que estaba por venir. Cuando la Alemania nazi ocupó Varsovia, Pilecki no huyó. Se unió a la resistencia clandestina, el ejército secreto polaco, uno de los primeros movimientos en levantarse contra el régimen de Hitler. Recolectaban inteligencia, saboteaban suministros y organizaban redes de comunicación. Pero pronto comenzaron a difundirse rumores escalofriantes, historias de un nuevo tipo de campo construido por los alemanes cerca del pueblo de Auschwitz. Los lugareños susurraban que la gente desaparecía dentro de sus puertas y nunca salía. Al principio, nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo allí. Los alemanes lo llamaban Auschwitz. Pilecki comprendió que conocer la verdad podría salvar vidas. Y así, en una decisión que desafiaba la lógica humana, se ofreció voluntario para entrar. Caminó deliberadamente hacia una redada nazi durante una redada callejera en Varsovia en septiembre de 1940, usando una identidad falsa, Tomás Serafinsky. Mientras los camiones alemanes llenos de civiles aterrorizados rodaban hacia lo desconocido, Pilecki se sentó entre ellos, calmo, sereno, preparado. El viaje fue infernal. Golpeados, hambrientos, apiñados en vagones de ganado durante días. Cuando el tren finalmente se detuvo, fueron recibidos por perros ladrando, guardias gritando y el olor a carne quemada. Las puertas llevaban una inscripción cruel: Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Era una mentira escrita en hierro. Dentro de esas puertas, la libertad ni siquiera era un recuerdo. Pilecki había entrado en el vientre de la bestia. Ahora era el prisionero número 4859. Desde el primer momento, vio lo indecible. Hombres golpeados hasta la muerte por mirar en la dirección equivocada. Prisioneros obligados a arrastrar cadáveres hacia los crematorios. El hambre como política. La tortura como rutina. Auschwitz no era una prisión, era una máquina construida para borrar la humanidad. Y aún así, Pilecki se negó a dejar que lo quebrara. En cuestión de semanas, comenzó a organizarse. Usando señales secretas, reuniones susurradas y un valor inimaginable, creó la Unión de Organización Militar, una resistencia clandestina dentro del propio Auschwitz. Robaban documentos, compartían comida, pasaban información e incluso contrabandeaban partes de radios para enviar informes al mundo exterior. Cada acto de desafío era castigado con la muerte. Sin embargo, cientos se unieron. Los informes de Pilecki, sacados por prisioneros fugados o escondidos en cargamentos de lavandería, estuvieron entre los primeros testimonios presenciales del Holocausto. Escribió sobre cámaras de gas, ejecuciones, experimentos médicos, horrores tan grotescos que muchos afuera se negaban a creer que fueran reales. Sus mensajes llegaron a la resistencia polaca y, a través de ellos, a los aliados. Pero ningún ejército vino. Ninguna liberación siguió. El mundo aún no estaba listo para enfrentar la verdad completa de lo que estaba ocurriendo. Y aún así, continuó, día tras día, año tras año, hambriento, enfermo, golpeado, viendo morir a los hombres a su alrededor, pero sin perder nunca su propósito. Dentro de Auschwitz, Witold Pilecki se convirtió tanto en testigo como en guerrero. Creía que al sobrevivir, al registrar, estaba luchando de la única manera posible. Pero incluso los hombres más valientes alcanzan su límite. Para 1943, después de casi 3 años en el campo, Pilecki comprendió que quedarse más tiempo significaba una muerte segura. Había reunido suficiente evidencia, construido las redes y visto suficiente como para atormentarlo por siempre. Era hora de escapar. Primavera de 1943.
Las nieves alrededor de Auschwitz se derretían, y también la última capa de ilusión de que aquel campo fuera algo distinto a una fábrica de muerte. Durante casi 3 años, Witold Pilecki había vivido una doble vida, prisionero y soldado, cautivo y espía. Su cuerpo estaba delgado, su rostro endurecido por el hambre y la enfermedad, pero su mente seguía clara. Había hecho lo que había ido a hacer. Había construido un ejército clandestino, reunido pruebas irrefutables de las atrocidades y enviado sus informes al mundo exterior. No quedaba nada por hacer dentro, solo una misión permanecía: salir con vida. Escapar de Auschwitz se consideraba imposible. Cada centímetro del perímetro estaba custodiado por cercas electrificadas, torres de ametralladoras y perros entrenados para desgarrar carne. Incluso si alguien lograba salir, sería cazado por patrullas alemanas o delatado por informantes polacos que trabajaban con los nazis. Sin embargo, Pilecki, impulsado por el deber más que por la esperanza, comenzó a planear. Reunió en secreto un pequeño grupo de prisioneros de confianza, hombres que habían luchado junto a él en la resistencia clandestina. Juntos, planearon dominar a un guardia, cortar la electricidad y correr por sus vidas bajo la cobertura de la noche. En la noche del 26 de abril de 1943, el plan se puso en marcha. Después de robar un conjunto de uniformes y armas, Pilecki y otros 2 se deslizaron hacia un área de almacenamiento cerca de la panadería del campo. El tiempo lo era todo. Cuando llegó el momento, actuaron rápido, neutralizaron a un guardia y se escabulleron por una puerta lateral hacia la oscuridad. El aire era frío y pesado de miedo. Detrás de ellos, el campo se alzaba como una sombra del infierno. Frente a ellos, millas de bosque e incertidumbre. Corrieron durante horas, con las piernas temblando, los pulmones ardiendo, los oídos atentos al sonido de perros o disparos. Cada paso era una victoria contra la muerte. Durante 2 días se movieron en silencio por el campo, robando comida, bebiendo de arroyos, durmiendo en zanjas. Finalmente, llegaron a una casa segura manejada por la resistencia polaca. Por primera vez en años, Witold Pilecki respiró el aire de la libertad. Pero la libertad, para él, no significaba descanso. Inmediatamente escribió un informe detallado sobre Auschwitz, cientos de páginas que describían la exterminación sistemática de judíos, polacos y otros prisioneros. Estos documentos, contrabandeados a Londres a través de la resistencia polaca, se convirtieron en algunos de los primeros testimonios de primera mano del Holocausto. En ellos, instaba a los aliados a actuar, a bombardear los ferrocarriles que llevaban al campo, a lanzar armas a la resistencia, a hacer algo. Sus palabras eran precisas, fácticas y desesperadas. Sin embargo, por razones aún debatidas por los historiadores, el mando aliado no actuó. Los informes fueron archivados, a menudo recibidos con incredulidad. La magnitud del horror era demasiado grande para que la mayoría la comprendiera. Pilecki no se detuvo. La guerra estaba lejos de terminar, y Polonia seguía sangrando. En 1944, cuando el pueblo de Varsovia se levantó contra la ocupación alemana, Pilecki se unió de nuevo a la lucha, esta vez abiertamente, como él mismo. El levantamiento de Varsovia fue un acto de desafío contra probabilidades imposibles. Durante 63 días, los combatientes polacos resistieron la ciudad contra tanques, bombarderos y tropas de élite de las SS. Pilecki luchó como el soldado que siempre había sido, valiente, disciplinado, inquebrantable. Comandó unidades, rescató civiles y lideró asaltos por calles cubiertas de escombros y cadáveres. Cuando el levantamiento colapsó, fue capturado una vez más, esta vez enviado a un campo de prisioneros de guerra alemán. Para muchos hombres, eso habría significado el fin de toda fuerza, pero Pilecki había sobrevivido a peores cosas. Cuando el campo fue liberado en 1945, podría haberse quedado en Occidente. Podría haber escapado a Gran Bretaña, como hicieron muchos oficiales polacos. Pero eligió regresar. Su país, ahora liberado por los soviéticos, caía bajo un nuevo tipo de tiranía, una vestida de rojo en lugar de negro. Witold Pilecki regresó a Polonia no como un héroe, sino como un fantasma. El nuevo régimen comunista veía a los antiguos combatientes clandestinos con sospecha. Consideraban la lealtad a la vieja Polonia como traición al nuevo orden. Sin embargo, él se negó a esconderse. Una vez más, comenzó a recopilar información, esta vez sobre el gobierno respaldado por los soviéticos y sus crímenes contra su propio pueblo. Era como si hubiera cambiado una forma de tiranía por otra, y aún así se negaba a dejar de luchar por la verdad. En 1947 fue capturado.
En mayo de 1947, después de años sobreviviendo lo peor que la humanidad podía desatar, Witold Pilecki fue finalmente capturado, no por los nazis, sino por sus propios compatriotas bajo control soviético. La ironía era cruel. El hombre que había arriesgado todo para exponer los crímenes de un régimen totalitario, ahora era condenado por otro. Arrestado por la policía secreta, la UV, Pilecki fue arrastrado a un mundo que portaba una bandera diferente, pero utilizaba los mismos métodos de miedo y silencio. Fue llevado a la prisión de Mokotów en Varsovia, un lugar cuyas paredes ya habían absorbido los gritos de innumerables patriotas. Allí, en celdas de concreto frío, los comunistas realizaban su versión de la justicia. Los interrogatorios no trataban sobre la verdad, sino sobre la sumisión. Querían que confesara ser un espía para Occidente, que denunciara a sus antiguos camaradas, que aceptara que su servicio por Polonia era traición. Pero Pilecki no se quebró. Había soportado hambre, golpizas y el hedor de carne quemada en Auschwitz. No traicionaría su conciencia ahora. La tortura fue implacable. Prisioneros testificaron después que su cuerpo era irreconocible. Sus costillas rotas, sus dientes destrozados, su piel cubierta de moretones. Aún así, permaneció desafiante. Cuando se le permitió ver brevemente a su esposa María antes del juicio, susurró: «No puedo vivir, me mataron. Auschwitz no fue nada comparado con esto». Esas palabras venían de un hombre que había visto lo peor del mal humano. Y aún entonces, encontró dignidad en el silencio. El juicio fue una farsa. En marzo de 1948, Witold Pilecki fue acusado de espionaje, de conspirar contra la República Popular de Polonia y de trabajar para imperialistas extranjeros. El veredicto había sido escrito antes de que se pronunciara la primera palabra. De pie en la sala del tribunal, delgado y pálido, se mantuvo erguido como un soldado, negándose a suplicar misericordia. Los testigos lo describieron como sereno, casi tranquilo, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. El 25 de mayo de 1948, en una pequeña celda bajo la prisión de Mokotów, Witold Pilecki fue ejecutado con una sola bala en la nuca. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, cuya ubicación fue mantenida en secreto por el régimen. Su nombre fue borrado de los libros de historia, a su familia se le prohibió hablar de él, y sus informes fueron encerrados como propaganda antiestatal. Durante décadas, fue un fantasma, uno de tantos héroes silenciados por la política. Pero el tiempo tiene una forma de deshacer las mentiras. Después de la caída del comunismo, Polonia comenzó a desenterrar su pasado olvidado. Se abrieron archivos, se restauraron nombres, y entre ellos reapareció la historia del prisionero 4859. Los historiadores descubrieron el alcance completo de su misión en Auschwitz, sus informes, sus cartas, su inquebrantable creencia de que la verdad valía la pena morir por ella. Fue exonerado póstumamente, recibió las más altas condecoraciones de Polonia, y su rostro apareció en monumentos, escuelas y monedas. Pero la verdadera medida de su legado no está en medallas ni ceremonias, está en la claridad moral de su vida. La historia de Pilecki nos obliga a enfrentar una verdad difícil, que el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Caminó voluntariamente hacia Auschwitz cuando el mundo miraba hacia otro lado. Dijo la verdad cuando callar era más seguro. Murió por un país que lo traicionó y aún así nunca dejó de creer en su alma. Hoy, sus informes siguen siendo algunas de las evidencias más tempranas y detalladas del Holocausto. Sus escritos continúan resonando a través de las generaciones, recordándonos que los actos más grandes de heroísmo suelen ocurrir en los tiempos más oscuros. Y en algún lugar de Varsovia, bajo la tierra donde los comunistas enterraron su cuerpo, yace no un prisionero olvidado, sino un símbolo de lo que un ser humano puede representar cuando todo lo demás se derrumba. Décadas después, mientras personas de todo el mundo redescubren su historia, una línea de su informe secreto aún lo define mejor. Intenté vivir mi vida de tal manera que en la hora de mi muerte prefiriera sentir alegría antes que miedo. Witold Pilecki no solo enfrentó la muerte, la venció a través del poder de la verdad. Y en eso, su misión aún vive. Han pasado décadas desde que aquella bala resonó en el sótano de la prisión de Mokotów, pero el sonido aún viaja, a través de la historia, a través de la memoria, a través de la conciencia de cualquiera que alguna vez haya preguntado qué significa realmente el coraje. Durante medio siglo, el nombre de Witold Pilecki fue borrado, su historia sofocada bajo capas de propaganda comunista. Generaciones de niños polacos crecieron sin oír jamás sobre el hombre que había caminado voluntariamente hacia Auschwitz. Se convirtió en otro fantasma en un país lleno de tumbas sin nombre.
Pero los fantasmas tienen una manera de atormentar a los vivos. Cuando el telón de acero finalmente cayó, también lo hicieron los muros de silencio. En la década de 1990, académicos, sobrevivientes y miembros de su familia comenzaron a reunir los fragmentos de su vida, cartas sacadas de contrabando de la prisión, testimonios secretos, archivos militares perdidos. Poco a poco, surgió el retrato no de un fanático ni de un mártir, sino de un hombre, profundamente humano, con defectos y sin embargo inquebrantable en su brújula moral. No nació para ser una leyenda. Se convirtió en una porque se negó a traicionar su alma, incluso cuando el mundo entero se lo exigía. Hoy, en la Polonia moderna, los niños en las escuelas recitan su nombre. Las calles llevan su título. Sus informes se estudian en museos, traducidos a idiomas de todo el mundo. Soldados, combatientes de la resistencia y activistas lo invocan como símbolo de integridad, el hombre que demostró que la lucha por la verdad no termina cuando el enemigo cambia de uniforme. Pero la historia de Witold no es solo una historia polaca, es una historia humana. Plantea una pregunta que resuena mucho más allá de las fronteras de cualquier nación. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por la verdad? En una era donde las mentiras pueden difundirse más rápido que los hechos, donde la comodidad a menudo reemplaza la convicción, su vida nos recuerda que el silencio también es una lección, y a veces la más peligrosa de todas. Una vez dijo que su misión en Auschwitz era mantener viva la llama de la humanidad donde estaba siendo extinguida. Imagina eso. En un lugar construido para la muerte, trató de salvar la propia idea de la vida, a través de la compasión, la resistencia y el testimonio. Incluso cuando toda ley moral se había derrumbado, actuó como si la bondad aún tuviera significado. Y porque lo hizo, aún podemos creer que así es. Cuando miras sus fotografías, esas raras y granuladas imágenes, ves a un hombre con la mirada firme, no un santo, no un héroe tallado en piedra, sino alguien que simplemente se negó a rendir su conciencia. Eso es lo que hace que su historia sea intemporal. Cada generación tiene su propio tipo de Auschwitz, su propia maquinaria del miedo, su propia tentación de mirar hacia otro lado. Y cada generación necesita un Pilecki, alguien dispuesto a caminar hacia la oscuridad, no por gloria, sino porque alguien tiene que hacerlo. Murió solo, pero no murió en vano. Su legado sobrevivió a los regímenes que intentaron borrarlo. Sus informes aún hablan por los millones silenciados que nunca tuvieron voz. Y en algún lugar, entre el alambre de púas de Auschwitz y los muros rotos de Mokotów, yace el hilo invisible que conecta cada acto de coraje desde entonces, la idea de que la verdad, incluso cuando se entierra, siempre encuentra su camino de regreso hacia la luz. Witold Pilecki nunca pidió ser recordado. Pero la historia lo recuerda de todos modos, no porque buscara fama, sino porque buscó significado. Mostró que incluso en la noche más profunda, la luz de un solo hombre aún puede brillar lo suficiente para guiar a otros de regreso a casa. Y por eso, más de 80 años después, su historia aún importa. Porque un coraje como el suyo no pertenece al pasado, nos pertenece a todos.